vamos a trabajar con los efectos en Figma, más concretamente con el neumorfismo y el glasmorfismo. ¿Qué serían estos efectos? El neumorfismo sería jugar con sombras y luces para generar profundidad, y el glasmorfismo nos permitirá imitar el efecto vidrio. Podríamos desenfocar la parte de detrás, por ejemplo, de una pantalla flotante. Vamos a ello. Voy a generar un frame, por ejemplo un iPhone 14, 15 Pro Max, y le vamos a dar un fondo con un color de relleno. Vamos a coger un color que nos guste, y vamos a crear un cuadrado por encima al que le vamos a dar el mismo color que el fondo del frame. Con el cuentagotas, sacándolo con la I latina, podemos seleccionar el fondo y tener el mismo color en las dos formas. Bien, al tener el rectángulo con la misma forma que en este caso el fondo del frame, como vemos no destaca ninguno de los dos, siempre es el mismo color. Pero si seleccionamos el cuadrado que tenemos por delante y le aplicamos simplemente dándole al más en efectos, nos generará una sombra paralela. Esto lo hace por defecto, pero podemos cambiar esa sombra por una sombra interior, por un desenfoque de capa o por un desenfoque del fondo. Bien, también podemos configurar la sombra jugando con el icono que tenemos a la izquierda del nombre de Drop Shadow. Vamos a hacerlo. Si seleccionamos ese icono del sol, podemos llevarnos esta pantalla, si queremos, es flotante, más cerca del objeto, y podemos configurar varias opciones. Tendríamos la posibilidad de trabajar con modos de fusión, por si quisiésemos fusionarlo con alguna otra capa, y tendríamos la posibilidad de trabajar en el eje X e Y, que sería el horizontal y el vertical de la sombra, el desenfoque de la sombra y el split, que sería el desplazamiento. Podemos hacer que la sombra sea más grande o más pequeña que el objeto que la lleva. Debajo tenemos el color y tendríamos la opacidad de ese color de la sombra. Bien, simplemente vamos a configurar, por ejemplo, 4 en X, 4 en Y, 4 en desenfoque, y esto configuraría una sombra bastante evidente hacia el lado de la derecha y de abajo. Bien, normalmente dentro del neumorfismo el color de la sombra no es directamente un color simplemente oscuro, sino que sería bueno seleccionar con el cuentagotas el mismo color del fondo, pero jugando con el brillo podemos bajarlo para que tenga un ligero toque a ese color que estamos utilizando. Bien, cuando jugamos dentro del HSB con el color, veremos que la configuración de la opacidad se va al 100%. La voy a bajar al 50% para que la sombra sea más delicada. Aún así, la sombra que tenemos ahora mismo es más evidente que la que teníamos al principio, pero solo por un lado. Bien, lo que voy a hacer para generarle un efecto de neumorfismo va a ser darle por el otro lado, por el contrario a la sombra, en este caso por la parte superior de la izquierda, una luz. La voy a hacer con una sombra interna, muy finita, para darle un pequeño brillo. Vamos a hacerlo. Si le damos al más en los efectos, podemos ir sumando efectos y tendría que cambiar ese Drop Shadow que aparece por defecto por un Inner Shadow. Y en la configuración vamos a ajustar poniéndole un punto en X, un punto en Y, y voy a bajar el desenfoque también a un punto. Va a ser muy suave el desenfoque, pero el color que vamos a elegir va a estar también basado en el color original. Voy a seleccionar con el cuentagotas el mismo color, voy a subir el brillo y voy a bajar un poquito la saturación para que sea más claro. Una vez que lo tenemos, voy a bajar la opacidad a un 60% para ver cómo queda. Bien, al ver lo que sería el efecto del neumorfismo que hemos creado, veremos que en la parte superior tenemos una luz y en la parte contraria, en la parte inferior de la derecha, tenemos la sombra. Este efecto de neumorfismo se puede potenciar si redondeamos las esquinas del objeto. Fijaros, si le metemos un corner radius, por ejemplo, de 30, el efecto que conseguimos es mayor todavía de la sombra y la luz. Podemos jugar, podríamos cambiar esos valores hasta conseguir el efecto que deseamos, porque podemos conseguir que la sombra esté más alejada, que la sombra sea más intensa, que la luz sea más intensa. Podemos ir jugando para conseguir el efecto que deseemos, pero el neumorfismo lo haríamos a través de estas dos sombras, por ejemplo.
Voy a duplicar este objeto simplemente para que veamos cómo ahora mismo tenemos en la parte de arriba un efecto de resaltado. Está destacado, está en volumen. Pero voy a hacer con un ligero cambio en el de abajo que parezca que está con profundidad hacia adentro el objeto. Simplemente voy a seleccionar, en este caso, el Drop Shadow que tengo en la parte inferior y lo voy a sustituir por Inner Shadow. Y el Inner Shadow que ya teníamos, voy a configurarlo para que la luz venga al otro lado. Como lo teníamos en la parte superior de la izquierda, ahora nos lo vamos a llevar a la parte inferior de la derecha. Simplemente lo voy a poner en negativo los valores de X e Y y fijaros que el cambio es bastante evidente. En el primero tenemos un volumen, en el segundo tenemos una profundidad. Si jugamos con colores como degradados, si jugamos con las luces, con las sombras y vamos cambiando un poco los valores, iremos consiguiendo efectos diferentes. Es un buen uso y os animo a trabajar con ello para conseguir este efecto de neumorfismo. Bien, ahora vamos a trabajar con el efecto del glasmorfismo. Voy a generar una pantalla nueva y en esta pantalla lo que voy a hacer es meter algo de contenido. Voy a poner un pequeño texto o unos elementos para que veamos cómo funcionaría. Vale, vamos a poner un texto, por ejemplo. Esto podría ser un titular. Vamos a trabajarlo con un tamaño grande. Y en la parte inferior voy a añadirle unos pequeños rectángulos para trabajar como si fuese simplemente un contenido. Bien, para trabajar con el glasmorfismo voy a generar por encima de esta pantalla otra pantalla que haga que se desenfoque el fondo. Vamos a hacerlo. Voy a crear un rectángulo que ocupe solamente una parte del área. Podría hacerlo entera, pero es para que veamos la diferencia entre la parte que se va a desenfocar y la parte que no está desenfocada. Bien, le podemos poner un color si queremos. Y vamos a jugar añadiéndole un efecto. El efecto que le vamos a añadir a esta capa de rectángulo, vamos a llamarla, por ejemplo, menú. Voy a seleccionarla y le voy a añadir un efecto. El efecto que le vamos a dar va a ser Background Blur. Este efecto solo funciona si le bajamos la opacidad al relleno de la capa. Vamos a bajarlo. Si yo se lo bajo a un 50%, vamos a ver cómo la parte del texto está desenfocada y la parte del contenido también. Si nosotros le damos al mismo icono que le hemos dado para configurar las sombras, podemos aumentar el desenfoque y veremos cómo la parte de abajo se desenfoca cada vez más. Esto nos permitirá destacar lo que vaya encima de esa capa. Esta capa necesita al menos un 1% de opacidad. Fijaros que si lo pongo a 0% se pierde el desenfoque, pero si trabajamos con un 1% ya nos valdría. Lo que pasa es que perderíamos el color. Se lo voy a dejar en un 50% para trabajar con ello. El porcentaje de la opacidad tiene que estar en Fill, no en Layer. Si lo bajamos en Layer no funcionará. Fijaros, 100% y le bajamos el Layer al 50%. Como vemos, no existe ningún tipo de desenfoque en la parte de detrás. Vamos a cambiarlo, 100% en Layer, 50% en Fill. Si yo tuviese unos textos, como por ejemplo Home, para indicar un menú, Works, Contact. Como vemos, estos elementos, gracias al desenfoque de la parte de atrás, se van a ver bien en comparación a que no lo llevase. Fijaros que si le quitamos el ojo de visibilidad al background blur, esos elementos van a chocar con lo que tuviese detrás. Pero en cambio, al desenfocarlo, vamos a conseguir ese efecto de vidrio que es tan llamativo y que nos permitirá trabajar con estas situaciones de pantallas emergentes, menús que aparecen por la parte superior
y podremos destacar ese contenido de esa pantalla con respecto al fondo. Bien, espero que os hayan gustado estos dos efectos, que los probéis, que juguéis con las configuraciones para crear el que más os guste.